gracias por estar de ese lado. Estamos esta semana en el devocional semanal de la Casa de la Bendición, tratando con este tema, resolviendo el problema de la duda. Un problema que los creyentes tenemos y que enfrentamos de cuando en cuando, esta lucha abrazo partido con la duda. Vimos en el día de ayer que la primera razón por la que dudamos, porque lo vimos de la experiencia de Juan el Bautista en Mateo 11, del versículo 1 al versículo 6, de nuestra incapacidad. La primera razón es la incapacidad que tenemos para enfrentar momentos difíciles. Pasó a Juan y también nos pasa a nosotros. Hoy vamos a ver la segunda razón, y en la segunda razón lo que podemos ver es que Juan es incapaz en ese momento de poder enfrentar con efectividad ese momento de duda, de resolver su duda, porque él se está dejando influenciar por las personas que le rodean. Fíjate el versículo 2 que dice estas palabras, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El énfasis que yo quiero hacer es en el versículo 2, las primeras 4 palabras, y al oír Juan. Juan, como dije ayer, él está en un pozo, en una fortaleza en medio del desierto, cercano al Mar Muerto, allí en la tierra de Palestina, y él está ahí en esa fortaleza, en un pozo por más de un año, habiendo tenido una vida totalmente libre, un ministerio dinámico, emocionante, confrontativo, un ministerio sin igual, el de Juan el Bautista, pero ahora se encuentra ya un año metido en un pozo asfixiante, oscuro, terrorífico y sin ningún tipo de ayuda, ni atención sanitaria, ni comodidad. Parece que de tanto en tanto sus discípulos lo iban a visitar, y dice que él oye Juan las cosas que Cristo estaba haciendo. Él oye. Y esto es lo que yo quiero resaltar. ¿Por qué Juan entra en duda? La segunda razón por la que Juan duda es por darle demasiado crédito a lo que otros decían acerca de Cristo. Y déjame decirte que esa es la segunda razón por la que también nosotros a veces dudamos, por prestarle demasiado oído a lo que otros dicen acerca de Dios, de Cristo y de su palabra. Vemos acá que Juan se convierte en una víctima de su propia forma de pensar y de la propia forma de pensar que tenían las personas de su época. Para la gente de la época de Juan el Bautista, para la gente de la época de Jesucristo, el Mesías tenía que venir de cierta manera. Ellos lo esperaban de cierta manera. El Mesías iba a venir como un gran rey todopoderoso con grandes ejércitos celestiales y que iba a librar al pueblo de Israel del sometimiento, de la esclavitud, de la opresión y en particular en este momento de la historia del yugo pesado del Imperio Romano. No hay que olvidarse que Jesucristo nace en un tiempo donde Israel se encontraba bajo el yugo del Imperio Romano, como casi todo el mundo conocido de esa época. Ellos pensaban que cuando el Mesías viniera, derrotaría a los romanos, los vencería, los aplastaría y restauraría a la nación de Israel a un lugar de prominencia en el concierto de las naciones del mundo. Ellos pensaban que el Mesías habría de venir y les ofrecería y les daría a los israelitas un tiempo de salud, un tiempo de prosperidad, un tiempo de dicha, riqueza y felicidad instantánea. Las cosas iban a cambiar de un día para otro y de repente se encuentran que las cosas no eran así. De repente viene el Mesías. Juan el Bautista, él mismo lo presentó a Jesús como el Mesías prometido por Dios a través de los profetas. Lo presenta a Jesucristo como el sacrificio perfecto por el pecado de su pueblo.
lo presenta a Cristo como el Salvador del mundo entero, y ahora, como las cosas no son como él y la gente de su época esperaban que fuera, empieza a dudar, empieza a estar confundido. Pero esta duda y esta confusión viene por escuchar lo que otros le dijeron acerca de lo que Cristo estaba haciendo. A ver, él se deja influenciar por lo que otros que no entendían y no comprendían, ¿sí? No entendían lo que Cristo estaba haciendo, no entendían los planes de Dios, se deja influenciar por lo que ellos decían. Entonces Juan empieza a entrar en la duda. Cuando las expectativas no se cumplieron, empezó a dudar. Se empezó a correr la voz, se empezó a hablar de las cosas que Jesucristo estaba haciendo. Incluso no solamente Juan y los discípulos de Juan, los mismos discípulos de Cristo habían sido víctimas del pensamiento de su época, porque no te olvides que cuando Jesús en un momento claramente le dice a los discípulos que él va a Jerusalén y en Jerusalén iba a morir a manos de los gobernantes judíos, es el mismo Pedro el que le dice a Jesucristo: Señor, no permitas que te maten, no dejes que te hagan eso. No, eso no tiene que suceder, eso no va a pasar. Y Jesús lo reprende duramente a Pedro porque está mirando las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Lo trató hasta de instrumento de Satanás por querer impedir el plan de Dios. Pero ¿por qué Pedro reacciona de esa manera? Oponiéndose a Cristo mismo, porque Pedro, en la mente de Pedro, en la forma de pensar de Pedro, no cabía la idea de que el Mesías, el Cristo, tenía que morir. Entonces, cuando las expectativas no se cumplen, cuando las cosas no son como nosotros pensábamos que tenían que ser, entonces viene la duda. Pero lo peor de esto es que viene la duda porque escuchamos a otros. Escuchamos a otros que no entienden, que no conocen. Y es ahí que también nosotros nos volvemos víctimas de la forma de pensar de gente que no conoce a Dios, de gente que no conoce a Cristo, de gente que no conoce la palabra de Dios. Y empezamos a escuchar los cuestionamientos que la gente tiene. Que si existe Dios, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay hambre en la tierra? Si Jesús nos ama tanto, ¿por qué hay tantas injusticias? Si Dios creó el mundo, entonces ¿por qué Dios no cambia las cosas de una buena vez? Y muchas veces nosotros caemos en el error de escuchar a esas personas. A veces son algunos parientes nuestros, amigos, compañeros de trabajo, compañeros del colegio, vecinos, personas, la parada del colectivo, en el supermercado, en la cola del cajero automático. La gente habla y se queja y opina y habla, y nosotros, justo que estamos pasando un momento de crisis, un momento de dificultad, un momento de una prueba dura, escuchamos a esas personas y prestamos oído, y ¿cuál es el resultado? Empezamos a dudar nosotros, empezamos a estar confundidos nosotros. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo vas a prestar oído de lo que dice gente que no conoce a Dios? ¿Cómo vas a darle importancia a lo que dicen personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo vas a dar crédito a lo que dicen personas que no creen en la palabra de Dios, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y no importa si esas personas son académicos, profesionales, no importa si lo que estás escuchando lo está escuchando por un medio masivo de comunicación y un gran académico y documentalista está tratando de explicar lo que no entienden. Lo que no entienden. Ya dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, no entiende las cosas de Dios. Y déjame decirte una cosa: ¿sabes por qué caes en momentos donde dudas de Dios? Porque prestas oído a lo que esas personas dicen.
Le prestas demasiado oído a lo que tu profesor de biología dice en la escuela, a lo que tus compañeros dicen en la escuela o en las redes sociales. Prestas mucha atención, demasiada, a lo que dice la televisión, los sabiondos de la tele, o lo que dice tu familiar, tu tío, tu papá, tu mamá, tu abuelo, quien sea. Estás dando demasiado crédito a lo que dicen personas que no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no creen en la palabra de Dios, y cada vez que el creyente genuino hace eso, empieza a tener problemas con la duda. Empezamos a experimentar esa incertidumbre, ese tormento del alma, que es la duda que asalta nuestro corazón. ¿Y qué hacer cuando nos pasa eso? ¿Qué hacer si hemos prestado oído a esta clase de gente? Lo que hizo Juan, recurrir a Jesús, recurrir a Cristo con nuestras dudas, recurrir a Cristo con nuestras preguntas, y nos va a responder lo mismo que le respondió a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que digan lo que digan los demás, Jesucristo es el único que puede hacerte el bien, y es el único que tiene el poder para hacerlo. Los demás podrán hablar, filosofar, teorizar y sacar sus propias conclusiones alejadas de la revelación de Dios. Pero vos sos un creyente en Jesucristo. Vos creíste en la revelación de Dios y vos sabés esto muy bien. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo, en última instancia, es el único que puede hacerte el bien, es el único que puede ayudarte, es el único que tiene el poder para hacerlo, es el único que puede revertir la maldición, volverla en bendición. ¿Por qué ellos no lo pueden ver? Por la incredulidad que ellos tienen. No te olvides que Jesús, cuando fue a su pueblo, Nazaret, donde se crió, dice el Evangelio que no pudo hacer muchos milagros ahí, porque había mucha incredulidad, y Jesús se maravilló, se sorprendió, se asombró de la incredulidad de ellos, y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad que ellos tenían. Déjame decirte esto, ellos hablan y dicen sin conocer y sin saber, y es esa misma incredulidad la que impide que Cristo se revele a sus vidas. Pero vos no sos un incrédulo, vos sos un creyente, y Jesucristo no ha cambiado. Él tiene el poder para hacerte el bien, y Él lo hará. Y esto es suficiente respuesta para que nosotros tengamos la seguridad y la certeza de que digan lo que digan los demás, la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre.